Bueno, pues continuamos platicando con el presbítero, con el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, aquí en la población de Chucándiro. Hace rato hicimos un corte por razones de carácter técnico. Yo insisto, nunca fue castigado con severidad Maciel degollado y le causó daño a mucha gente, inclusive hubo jóvenes que se suicidaron, otros se enloquecieron en manicomios de Moscú y otros en manicomios de España. Con respecto de la homosexualidad en general, porque no es el único sacerdote, ha habido muchos. El actual Papa, para que se den una idea, ha castigado a 300 obispos y 3,000 sacerdotes, relacionados todos en su mayoría con la cuestión de abuso. En Estados Unidos, que es donde se ha dado más este tipo de demandas, sobre todo económicas, porque estamos hablando de $500,000 de pesos, ya sea que un padre embarace a una muchacha o abuse de aunque no sea una violación propiamente dicha, sino siempre abuso sexual con un menor de edad, y allá los menores de edad son de 21 años. Cuando hay mujeres que a los 16 años ya se han retirado de lesbianas o de prostitución, y ellos también de alquilarse como varones, ¿verdad?, en la prostitución. En Irlanda o sobre todo en Boston, 5 diócesis quebraron. Y cuando esto comenzaba, estoy hablando hace 15 años, yo les advertía al seminario, les advertía a los superiores, en concreto en aquel tiempo Carlos Suárez, que era el rector del seminario, y estaba recién llegado don Alberto Suárez aquí en Morelia. Pues me di cuenta que había 20 homosexuales en el seminario mayor de allá de Santa María. Entonces, durante un año yo les estuve insistiendo durante 3 juntas que eso no estaba bien, que eso nunca se había admitido. Lo que pasa que eran amigos pues de los superiores, porque andaban en lo mismo. Entonces, después de tiempo, no entendieron. Yo acudí a La Voz de Michoacán con el doctor Atié, a la I de Morelia. Se formó un escándalo, me corrieron mis 3 seminaristas, y un año más tarde se vinieron las investigaciones y corrieron a esos 20 homosexuales. Y 10 años más tarde, quien era rector, don Carlos Suárez, que era obispo de Zamora, también fue suspendido por lo mismo, aunque muchos ya le quieren tapar el ojo al macho. Entonces, un homosexual hace mucho daño. Ahora, el sacerdote, yo pienso que, aunque no se masturbe, pues tiene que llenarse la bolsita y tiene que salir, si no se enferma uno de cáncer. Eso es a través de sueños eróticos que no tienen culpabilidad, y cuando lo digo se escandalizan. Además, hay ocasiones muy difíciles que no se puede uno librar de un beso. Por ejemplo, yo cuando subo a los escenarios a cantar, cuando asesinan al papá de alguna de las muchachas, o cuando se enamoran de uno y dicen, pues ya me voy a casar, ya me voy a Estados Unidos, deje darle un beso, ¿verdad? Pero nada más, o sea, yo pienso que es una válvula de escape. Pero tú censuras el homosexualismo en las filas de la Iglesia Católica, de los sacerdotes. Y en general también, porque pero es más dañino, como decía nuestro Señor, ¿cuántos maestros, cuántos licenciados, cuántos directores de asociaciones, de sindicatos? Simplemente yo en Guanajuato corrí un tal Siles porque les pedía las sentaderas y 30,000 pesos a cada muchacha. Y comprobadamente hablé con el gobernador, y a la fregada lo corrimos. Y eso es muy común aquí. También es muy común que los maestros toquen a las niñas de sus pechos. Todavía ni siquiera son señoritas y ya algunos no, y aunque sea, es una conducta indebida. Entonces, donde quiera se da eso, pero como el sacerdote siempre es un aliento de perfección, pues es mucho más mal visto. Tú hace rato hablaste de un vocablo asesinato. Tú eres originario de Tarimoro, Guanajuato, sí, y de ahí también era el cardenal Posadas Ocampo. Sí. ¿Quién ordenó la muerte de Posadas Ocampo? ¿O tú qué sabes de esto? Yo andaba haciendo una carretera, como tantas que hice por allá, hace unos 100 kilómetros allá en Guanajuato, en un pueblo que se llama San Nicolás de la Condesa. Y 8 días antes fue la Junta de la Conferencia Episcopal Mexicana, de cuál era el presidente, y él era vicepresidente a nivel latinoamericano. Él había visitado todos Centro y Sudamérica. Se daba cuenta de que como los priistas, gobernadores y el mismo Salinas estaban relacionados con el narcotráfico.
se enriquecían a base de eso, y él hablaba de una cultura de la muerte, que si eso no se paraba, que al rato íbamos a estarnos matándonos con otros, como lo hecho estamos viviendo. También hablaba de un cambio del PRI, porque si no lo hacían democráticamente se iba a hacer a tiznadazos, y hablaba en contra del control natal, porque había muchos indígenas, sobre todo allá para el sur de México, que esterilizan a las indígenas y les cobraban con patos y carne de venado, y les dejaban ahí los aparatos, incluso se infectaban, y decía que las mexicanas no eran ratas de laboratorio. Entonces todo eso le acarró un pleito muy grande con Salinas. También se peleó con Prillón y se mentaron la madre. Con el nuncio, ¿te refieres? El nuncio apostólico, y también con aquel nefasto que tenía de secretario ahí de confianza, Salinas, que también es culpable de la muerte de Colosio y de Ruiz Macié. Entonces, él no le importaba mandar matar gente. ¿A quién te refieres? A Salinas. Entonces, yo lo dije inmediatamente en la televisión, en la radio y en Celaya, que Salinas lo habían mandado matar. ¿Por qué? Porque 4 días antes supe que por helicópteros intervenían su teléfono y lo estuvieron amenazando de muerte. Se agarró a cachetadas también con este secretario que tenía allí. Y él le escribió allí, según una madre que se llama Felicitas: Juan, no tengas miedo, porque lo estaban amenazando de muerte. Entonces, ¿cómo es posible que ahora hay 16 magistrados muertos? Después, cada uno que investiga o que habla o que dice, salió el maricón de Carpizo luego a defender sus teorías estúpidas que nadie se las vamos a creer. Y eso me extraña ahora que haya ganado el PRI, porque eso nunca se lo va a perdonar al PRI, y menos esa región de Guanajuato, Michoacán, que es de la guerra cristera. Y investigando todo esto, supe que lo van a hacer mártir hasta que pasen 50 años. La razón es que necesita que se mueran todos los actores. Pero Juan Posadas yo lo conozco desde antes de nacer, porque mis padres eran muy amigos de sus padres. ¿Era hombre bueno? No solo bueno, era súper inteligente, era un hombre de muchos huevos. Jamás ningún sacerdote había leído tantos libros como él, incluso los que van a las universidades gregorianas allá a Roma. Era un hombre rectísimo, era un hombre de mucho valor y que no admitía errores de nada. Y él fue el único que tuvo pantalones para hablar en contra. Hay un grupo que se llama el Club de Roma o la Princesa Tarasca, Purépecha y Náhuatl, y que como viven y como son mis superiores no quiero hablar mal de ellos, pero ellos tienen que ver mucho en la muerte. Una última pregunta. En este momento que estamos charlando tú y yo aquí en Chucándiro, ¿continúa el conflicto allá en la Nueva Jerusalén? Un grupo de personas que son manipuladas por una persona ha impedido que se inicien las clases, incendiaron unas aulas, las derribaron. ¿Qué opinas de este conflicto? Bueno, yo estoy muy conocedor de esto, porque el pueblo donde estuve en el Jaral de Refugio, a una capilla de la Virgen de Guadalupe la convirtieron en capilla de Burbarán. Entonces Joaquín Campos, que era en aquel entonces el secretario de gobierno, me regaló unos libros, unos reportajes. Y el padre Nabor era compañero de otros 2 padres, el padre Amezcua y el padre Ojeda. Él era muy pendejo, pero muy buena gente y muy trabajador. ¿Quién? Nabor. Entonces, Ojeda hizo su familia, la Sagrada Familia, que es una congregación muy floreciente allá en Matanguarán, cerca de Uruapan, y Amezcua en Salvatierra y en Querétaro. Entonces él también trató de formar un grupo de personas, de religiosos y religiosas que siguieran con cierta perfección, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces ellos, sus mujeres quieren que anden vestidas hasta abajo, que no estudien, que no se perviertan del mundo. Y la Gavinita Dichosa era una mujer que tenía inspiraciones de la Virgen, y unas mercitas les mandaron a hacer esa imagen de la Virgen. Son unas adoratrices. ¿La Virgen del Rosario, dices? Sí, esa la hizo una madre que estaba aquí en el convento que está enfrente del Jardín Azteca, y él era pintora. Entonces empezó a hablar el padre de esa dichosa Gavinita, murió y luego quedó una María de Jesús. Y esa se llevaba 8 hombres a Monterrey y se acostaba cada día con uno diferente. Y ahí fueron... ¿Que le decían mamá Salomé? Entonces, y luego ya el asunto fue de que metieron americanos, se metieron ex sacerdotes, ex seminaristas, vieron mucho movimiento económico, sexo,
poder político, porque Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro eran parientes por los Solórzano, el Nabor Cárdenas, ¿verdad? Y eran muy amigos, entonces ya lo han usado como un instrumento político. Y en parte tienen razón, porque es cierto que en las escuelas hay abusos sexuales, hay inmoralidad, se visten un poco zanconcitas ya las chamacas. Pero eso no le da argumento ni derecho para derribar una escuela, claro que no. A golpe de mazo, incendiarla. Recuerdo el obispo Gilberto Balbuena, que después fue mi obispo en la Baja California, pues estaba medio menso. Entonces no supo manejar a la cuestión de Nabor, y Nabor estaba muy fuerte porque él había pavimentado calles, hecho pozos, a iglesias. Entonces la gente lo siguió y Gilberto Balbuena no supo manejar y tuvo que salir corriendo hacia la Baja California, y cada vez hizo más fuerte. De hecho se hizo ahí una secta fanática y llegan muchos camiones al margen de los principios de la Iglesia Católica, claro, ¿no? Y luego se infló y haciéndose disque obispo y cardenal, y tenemos ahora hasta papas o no sé qué más ahí. Y luego me acuerdo del programa 60 Minutos que lo publicitó, y fue el que ya un poquito le paró el alto también, porque ya nos dimos cuenta. Pero ¿tú qué crees que es lo que debería hacer el gobierno para que regresara el orden y la aplicación del derecho en esa región? Ahí no es cuestión nada más del gobierno, ni tampoco es cuestión, está fuera del alcance del gobierno y está fuera del alcance de la iglesia. Ahí están fanatizados, antes no se han matado, no tardan por ahí si se ataruga a Jesús Reina, y ahí se requiere de tiempo, quizás unos 20 años, se requiere de... ¿Pero cómo de tiempo? ¿Cómo van a dejar que eso siga en el caos? Así va a ser, pues así va a ser. Como si fuera algo extraterritorial. Es que eso es religioso, no es cuestión del secretario. Pero se han cometido delitos ahí, padre. Pero es religioso. Es netamente religioso. Para actitudes delictivas y que hemos visto ahí se necesita una persona que sea suficientemente inteligente, preparada y que tenga un liderazgo para que esa gente irla poniendo en su lugar. Ahí ningún soldado, no va a ser cuestión de armas, no es cuestión del poder. Si ellos pudieran, ya lo habían hecho. Si el obispo lo pudiera quitar, ya lo había quitado. Pero no lo puede el obispo, ni tampoco puede gobernación. Es demasiado complejo. Pero entonces el gobierno del Estado es impotente y complaciente. No, eso sí está mal de parte de ellos, porque ahí deben meter su ley. Miren, en alguna ocasión peleaban entre Acámbaro y Araró por el Cristo que tenían, que se lo llevaban unos días para allá y otros para acá, y dijo, se los voy a quitar, les voy a poner un museo, el general Ireta. Entonces ya acordaron que esa señora, que era muy alocada allá de Acámbaro, ya no se le prestaba el Cristo y se quedó en Araró, porque ahí salieron los huevos de Ireta, ¿verdad? Pero acá como no los hay, pues... ¿Cómo que no lo sé? ¿A qué te refieres? ¿A la escasez de ese producto en el mercado? Sí, está muy caro, vale 40 pesos. Y a mí me hace daño para el colesterol. ¿Tú te refieres a la escasez de ese producto en el organismo de algún funcionario del gobierno del Estado? Es que no, te hago la pregunta en serio. ¿Eso te refieres que les falta eso? Y bueno, les falta inteligencia, les falta poder. Otra cosa. Pues sí, porque se necesita una fuerza. ¿Tú te refieres al producto de gallina? Sí, se requiere la fuerza de voluntad, la clase de decisión, pero ahí tiene que hacerlo con mucha delicadeza, porque no lo va a poder hacer solo. Pues me están diciendo que por razones técnicas nos tenemos que despedir. De veras que yo le agradezco mucho al padre Alfredo Gallegos Lara, que nos ha abierto las puertas, porque además hemos hecho un recorrido muy interesante sobre áreas religiosas de esta zona, y a Omar Nares, que siempre me ayuda, que siempre de hecho lleva la producción de este programa, él arma la página, yo le agradezco mucho, y hasta un pariente mío, Sergio Suárez, que vino desde el Distrito Federal para conocerte. Ojalá no se vaya decepcionado, porque él creía que eras un hombre muy solemne, muy serio. Es pedo de él. Bueno, muchas gracias, nos despedimos.